no se llega a observar aquí el pedículo. Entonces los adenomas, estos adenomas vellosos, ¿sí?, que se observan aquí, como yo les dije, no poseen un pedículo, ¿sí? Entonces vemos que están aquí, forman aquí y se normaliza nuevamente la mucosa, ¿sí? No llegan a formar ningún pedículo, ¿ok? Entonces, estos adenomas vellosos tienen una característica específica. Se denominan en dedos de guante, ¿sí? ¿Por qué en dedos de guante? Porque van a observar que son de esta forma. Parecen microscópicamente y también hasta macroscópicamente tienen este aspecto, ¿sí? Como un pequeño guantecito. Como ven aquí se observan estos deditos, ¿sí? Entonces tienen este aspecto, dedos de guante, ¿sí? Que no es el aspecto que tienen los adenomas tubulares. Los adenomas tubulares forman justamente eso, ¿verdad? Forman pequeños tubulitos, ¿sí? Sin embargo, los adenomas vellosos forman estos deditos, ¿sí? Que se observa ya macroscópicamente, se pueden ver aquí, son alargaditos y microscópicamente se observan así. Vamos a ver que forman así estas formaciones alargadas como dedos, ¿sí? Aquí, aquí. Entonces se llaman dedos de guante, ¿sí? Cuando ustedes vean esto, es un adenoma velloso, ¿sí? Si ustedes ven tubulitos, ¿verdad? Túbulos así como estos, pequeñas glandulitas, es un adenoma tubular. Y también puede ocurrir que se den los dos tipos de cambio en un mismo adenoma. Entonces tenemos lo que se denomina adenoma túbulo velloso, ¿sí? Tenemos los dos componentes. Entonces tendríamos una parte tubular, ¿verdad?, con formaciones así de los túbulos o de las glándulas, y tendríamos otra parte vellosa con formación de estos dedos de guante, ¿sí? Entonces esos son los tipos túbulos vellosos, ¿ok? Tenemos entonces adenomas tubulares, adenomas vellosos, adenomas tubulovellosos, que son una mezcla de los dos. Los adenomas vellosos, les repito nuevamente, son los que más van a tener posibilidad de malignizarse, o sea, de evolucionar a un carcinoma de colon, ¿sí? Los tubulares, mucho menos, y los adenomas, los pólipos hiperplásicos tienen una nula capacidad de malignizarse, ¿sí? Bueno, aquí vemos a la izquierda una mucosa normal, vemos que se observan las glándulas con múltiples células caliciformes. Sin embargo, a la derecha ya vemos que se observan menos células caliciformes. Aquí en el epitelio, fíjense, solo se observan aquí algunas células caliciformes, ¿sí? El epitelio ya está un poco más oscuro, ¿sí?, que en esta parte de la izquierda, ¿sí? Aquí vemos como el epitelio todavía conserva su polaridad, ¿sí? Se ve menos denso. Sin embargo, aquí a la derecha ya vemos que el epitelio está mucho más denso, con menos cantidad de células caliciformes. Si vemos aquí en la superficie, lo mismo. Vamos a ver que se observan múltiples células caliciformes aquí en la superficie, ¿sí? Células caliciformes aquí, 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 aquí. Sin embargo, aquí en este epitelio ya vemos como los núcleos están encimados, ya casi no se observan células caliciformes, ¿sí? Entonces, esos son nuestros parámetros para determinar si se trata de un adenoma o no, ¿sí? Y también la displasia. Como les dije, cuando nosotros observamos una glándula, ya no me daba turno a mí. cuando nosotros observamos una glándula que todavía tiene células caliciformes, entonces se trata de una hiperplasia, de un adenoma de bajo grado, ¿sí? Ya sea velloso o tubular. Y cuando observamos que una glándula o un epitelio prácticamente ya no tiene células caliciformes, se trata de una displasia de alto grado, ¿sí? Entonces aquí nuevamente, ¿esto qué les parece? Bueno, aquí ya dice tubular, ¿verdad? Pero esto es un adenoma tubular.
Como pueden ver, el velloso forma estos dedos de guante, ¿sí? Estos dedos de guante, y el tubular forma túbulos o forma pequeñas glándulitas, ¿sí? Entonces vemos que aquí hay muchas glándulas, ¿verdad? Muchos túbulos. Si se fijan, estos son más grandes, más irregulares, pero todavía se observan muchas células caliciformes, ¿sí? Entonces, ¿ustedes qué dirían de esta adenoma tubular? Que tiene una displasia de bajo grado o una displasia de alto grado. ¿Qué les parece? Observando desde aquí, observando la cantidad de células caliciformes, displasia de alto grado o de bajo grado. Bajo grado. De bajo, ¿verdad? Una displasia de bajo grado. Muy bien. Aquí, adenoma velloso, ¿sí? Fíjense, el adenoma tubular forma estos túbulos o estas glandulitas, y el adenoma velloso forma estas vellosidades, esta estructura en forma de dedos de guante, ¿sí? Son largas, como los dedos, ¿sí? Aquí, ahí, perdón, aquí, ¿sí? Entonces, adenoma velloso, adenoma tubular. Adenoma velloso, adenoma tubular. Bueno, vamos a hablar ahora sobre el cáncer de colon. Estados Unidos, por ejemplo, es la segunda causa de muerte, ¿sí? La mujer ocupa el tercer lugar después del cáncer de cervix, perdón, después del cáncer de pulmón en cuanto a muerte, ¿verdad? Después del cáncer de pulmón y después del cáncer de mamas, ¿sí? En los hombres también el tercer lugar, luego del cáncer de pulmón y el cáncer de próstata, que son más comunes. Son los carcinomas que que más frecuentemente matan, ¿verdad? Producen la muerte. Vamos a ver esto aquí. Bueno, la edad de promedio es siempre edad avanzada, ¿sí? A los 67, 60, 70 años aproximadamente empiezan a aparecer. Es mucho menos frecuente en personas menores de 40 años, ¿sí? De acuerdo a su localización, es mucho más frecuente el cáncer de colon en la porción sigmoide, ¿sí? Le siguen, por ejemplo, el ciego, luego el colon ascendente, el colon descendente, también el recto, ¿sí? Entonces, la porción donde es más común el cáncer de colon es en el sigmoides, el colon sigmoides. En el 95% de los casos de cáncer de colon hay una lesión precursora, ¿verdad? Entonces a esa lesión precursora le llamamos pólipo. Por eso nosotros en la clase que habíamos hablado de pólipos o de adenomas, hablamos, ¿verdad?, de la posibilidad de malignización o del riesgo de malignización, tanto de los adenomas tubulares como los adenomas vellosos, como los pólipos hiperplásicos, ¿sí? Los pólipos hiperplásicos no tienen posibilidad de malignización. Los adenomas tubulares, cuando son de bajo grado, prácticamente no tienen riesgo de malignización. Si son de alto grado, sí, ya tienen un pequeño riesgo. Y los adenomas vellosos, que siempre son de alto grado, entonces ya tienen mucho más riesgo de malignizarse, ¿sí? Entonces, más allá de los adenocarcinomas, también en el colon podemos tener, por ejemplo, los tumores carcinoides, podemos tener linfomas, podemos tener los sarcomas y podemos también tener carcinoma escamoso. ¿Carcinoma escamoso en qué zona? En la zona periana, ¿sí? En la zona ya pasando el recto inferior hacia el ano. Entonces, en esa zona podemos tener un carcinoma escamoso. ¿Cuáles son algunos factores de riesgo para el cáncer de colon? La edad, dijimos que a los 60, 70 años aproximadamente era más común. Por ello es que se sugiere ya estudios de endoscopía de rutina a los 50 años más o menos, ¿verdad? La dieta pobre en fibras, dieta con muchos alimentos enlatados, muchos ahumados, mucha carne, pocas verduras, poca fibra, entonces son un factor de riesgo para el cáncer de colon. También los pólipos, ¿sí? Como les dije, los adenomas tubulares, de alto grado o adenomas vellosos, representan un factor de riesgo para el cáncer de colon.
Y la historia médica personal, ¿verdad? De un paciente, por ejemplo, con estreñimiento crónico o con antecedente de pólipos, ¿verdad? La historia médica familiar, ¿verdad? Si hay antecedente familiar de cáncer de colon, entonces es mucho más probable que, o sea, una persona que tiene antecedente familiar de cáncer de colon tiene mayor riesgo de desarrollar cáncer de colon. Y la enfermedad inflamatoria intestinal, ¿sí? Acá este es un cuadro donde tenemos más o menos, ¿verdad?, el riesgo según la edad, si es que hay un pólipo adenomatoso, ¿verdad? O cáncer previo en la familia, o si hay otras lesiones, ¿verdad? Como poliposis familiar y todo eso, ¿verdad? El riesgo promedio, que sería el riesgo normal, ¿verdad? A los 50 años, si no hay ningún otro antecedente. Y esta es la conducta que se toma, ¿verdad? Se tiene un análisis de sangre oculta en heces y endoscopía cada 5 años de control, ¿sí? Sin embargo, cuando hay un pólipo adenomatoso previo, por ejemplo, entonces ya se hace cada 3 años las endoscopías, ¿sí? Si hay, por ejemplo, una historia familiar de cáncer previo antes de antes de los 60 años, ¿verdad? Entonces se hace la primera endoscopía a los 40 años. Luego, si hay antecedente de poliposis familiar, entonces ya se hacen en la pubertad la primera endoscopía, ¿verdad? Y cada 1 o 2 años se hacen de control. Si hay enfermedad inflamatoria intestinal, se hacen cada 1 o 2 años también. Y a 10 años del diagnóstico de esa enfermedad inflamatoria intestinal. Son algunas conductas que siempre van variando en la sociedad de gastroenterología. Ahora, ¿cómo nosotros veríamos macroscópicamente un adenocarcinoma de colon? Vamos a ver de dos formas, ¿verdad? Podemos ver como una tumoración exofítica, ¿sí? Donde tenemos, por ejemplo, la mucosa aquí y vamos a ver el tumor así, de esta forma, un tumor que protruye hacia la luz, ¿sí? Y podemos ver como una lesión endofítica o ulcerativa, donde vamos a ver que se extiende de esta forma, ¿sí? Entonces todo esto es el tumor, todo esto que está aquí es el tumor, esta es la mucosa normal, y aquí también, ¿verdad? Esta es la mucosa normal, todo esto es tumor, y aquí tenemos otra vez la mucosa normal. Entonces podemos ver como una lesión exofítica o una lesión endofítica, ¿sí? O ulcerativa, esta ulcera. En este caso aquí vemos como una lesión exofítica sobrelevada, los bordes siempre van a ser irregulares, ¿sí? Esta lesión puede estar ulcerada, puede sangrar. También aquí en la zona del ciego, este es el ilion terminal, aquí está el apéndice secal, esta es la válvula iliocecal entre el ilio y el ciego. Entonces en esa zona, acuérdense que este es el segundo lugar donde más se observa el cáncer de colon. El primer lugar, ¿cuál era? El colon sigmoides, ¿sí? Colon sigmoides en primer lugar, segundo lugar el ciego. Entonces aquí vemos una gran masa tumoral exofítica que abarca toda la circunferencia. Generalmente estos tumores que son exofíticos y muy grandes provocan cuadros de obstrucción intestinal. Entonces el paciente acude, ¿verdad? A la urgencia por un cuadro de obstrucción intestinal, no puede defecar, no puede liberar gases, ¿verdad? Se le opera y se encuentra el cirujano con esta formación tumoral, ¿sí? Ese suele ser uno de los mecanismos de hallazgos, digamos, de estos tumores, ¿sí? Otras veces estos tumores se ulceran y sangran, entonces el paciente acude por un sangrado, ¿verdad? Sangrado en las heces, o por hemorragia franca, ¿verdad? Por sangrado directamente, no en las heces, sino que una melena. Entonces, son distintos signos, ¿verdad? Que pueden observarse. Aquí este tumor que nosotros vemos a la izquierda era el tumor úlcero infiltrante que yo les había mostrado aquí, el endofítico. Como ven, tiene los bordes un poquito sobrelevados y se extienden en profundidad, ¿sí? En profundidad dentro de la pared del colon. Y este que está aquí a la derecha, esto es el ano, esta es la piel del ano, ¿sí? Esto es recto superior, recto medio, recto inferior. Entonces, entre el recto medio y el recto inferior vemos esta formación tumoral.
exofítica, de bordes irregulares, ¿sí? Está ulcerado, tiene pequeña área de hemorragia. Entonces, los tumores pueden ser de dos formas. Pueden ser endofíticas, esto es endofítico, cuando se ulcera y va infiltrando, no protruye hacia la luz. Y este es exofítico, ¿sí? Que es un tumor que sí protruye hacia la luz. Esto ya es en entre recto medio y recto inferior. Esta es la piel del ano. Aquí vemos otro tumor. ¿Este tumor les parece exofítico o endofítico? Exofítico, doutor. Exofítico, bien, perfecto. ¿Y esto que está aquí? Esto parece más, Olha, parece mais parece, endofítico, parece mas... más endofítico, bien, perfecto. Esto está cortado nada. Si Ah, sim. el colon es así, ¿verdad? Entonces el tumor probablemente se localice en toda esta zona y al cortar queda así, ¿verdad? Queda partido, ¿sí? Entonces, como pueden ver, es de un gran tamaño. Generalmente producen obstrucción intestinal. Aquí vemos otro tumor. Esto es el sigmoides, ¿verdad? Entre sigmoides y recto. Entonces vemos aquí la mucosa normal y aquí empieza el tumor, ¿sí? Todo este tumor, un tumor endofítico, como pueden ver aquí está todo ulcerado, está bien excavado, ¿sí? También aquí vemos la mucosa normal, llega la mucosa normal hasta esta zona. Aquí ya se encuentra el tumor, ¿sí? Todo esto es tumor. Aquí lo mismo, vemos la mucosa normal que viene hasta aquí, hasta aquí. Aquí empieza el tumor, ¿sí? Todo esto es tumoral. Como pueden ver, aquí fíjense el grosor de la pared del colon, ¿ven? Aquí este es el grosor que se mantiene y aquí donde empieza el tumor empieza a engrosarse, ¿sí? Entonces todo este tumor aquí va produciendo un engrosamiento también de la pared, ¿sí? Todo este engrosamiento se mantiene hasta aquí aproximadamente y luego aquí en la parte normal donde ya no hay tumor ya se vuelve a adelgazar, ¿sí? Entonces desde aquí hasta aquí es el grosor de la pared del tumor, ¿sí? Y de aquí hasta aquí es el grosor de la pared normal, ¿sí? Sin tumor. Entonces se produce un gran agrandamiento, un gran engrosamiento de la pared, del colon. Bueno, ¿y qué nosotros podemos observar en el adenocarcinoma? Podemos observar que el adenocarcinoma se encuentra in situ, ¿verdad? In situ se dice cuando todavía no está infiltrando más allá de la membrana basal, ¿sí? De la mucosa. O podemos tener, que es lo más común, un adenocarcinoma infiltrante, que ya sobrepasó la membrana basal y ya está infiltrando en la submucosa, en la muscular o en la serosa. A los tumores que son in situ se les denomina intramucosos, ¿verdad? Porque solo están limitados a la mucosa, no sobrepasan más allá de la mucosa. Entonces, ¿qué es lo que podemos observar microscópicamente? En los tumores vamos a observar que, en primer lugar, las glándulas, esta es una glándula, las glándulas empiezan a tener formas irregulares. Esta glándula debería de tener una sola luz, sin embargo aquí vemos que existe una luz, otra luz, otra luz. Entonces decimos que esta glándula está fenestrada o tiene múltiples luces, ¿sí? Esa es una característica de malignidad. En segundo lugar, ¿qué es lo que vemos? Una pérdida de polaridad del epitelio. Vemos cómo los núcleos aquí empiezan a disponerse en distintos niveles, ¿sí? Algunos más basales, otros más hacia arriba, ¿sí? Empieza a haber pérdida de la polaridad del epitelio. Entonces empiezan a haber múltiples luces, ¿verdad? Que se llama fenestraciones. Luego empieza a haber pérdida de la polaridad de los núcleos, ¿sí? Y le acompaña a esta pérdida de la polaridad hipercromacía de los núcleos se vuelven más oscuros, se vuelven más grandes, ¿sí? Los núcleos del epitelio de la glándula maligna. Y después ya podemos notar las mitosis. Esta es una mitosis, esta es otra mitosis. Empiezan a aparecer las mitosis, ¿sí? Todas estas son mitosis, figuras mitóticas. Entonces, tenemos que en esta glándula se presentan múltiples luces, hay una pérdida de la polaridad, las células, los núcleos de las células están más hipercromáticos, están agrandados
y empiezan a haber mitosis. Todas esas son características de malignidad en el epitelio. Aquí, por ejemplo, tenemos estas glándulas. Fíjense cómo el epitelio no se conserva, hay una total pérdida de la polaridad aquí. Si nosotros nos acercamos un poco más, vamos a ver que se encuentra lleno de mitosis. Aquí fíjense, mitosis, esta otra mitosis, esta otra mitosis, ¿sí? Es un epitelio que está lleno de mitosis. Fíjense los núcleos de las células, cómo se disponen en diferentes niveles. ¿Ven? Hay una pérdida de la polaridad. Fíjense esta célula como tiene un nucleolo aquí bien prominente, nucleolo prominente, aquí otra célula con un nucleolo prominente. Entonces todas esas son características de malignidad. Fíjense aquí esta otra célula con el nucleolo prominente aquí. Todas son características de malignidad. Y esto aquí es necrosis, ¿sí? Todo esto que está aquí es necrosis. Este es un adenocarcinoma, grado 2, ¿verdad? Donde vemos que se observa una pequeña luz aquí, ¿verdad? Desde este aumento ya se pueden observar que estos núcleos tienen un pequeño nucleolo allí, ¿ven? Tienen un pequeño nucleolo, entonces ya se observan los nucleolos, entonces hay núcleos con nucleolos prominentes, aquí ya se está produciendo moco, entonces un adenocarcinoma mucosecretante, se le dice mucosecretante cuando producen moco. Esto es moco, esto es moco, esto es moco, o mucina, esto también, esto también, esto también, aquí también, ¿sí? Todo es mucina. Fíjense los núcleos, todo esto, estas no son células, estos son núcleos de células. Todos estos núcleos tienen un nucleolo prominente, ¿sí? Entonces esos cambios son cambios sugestivos de malignidad, o sea, cambios que nos deben sugerir malignidad, ¿sí? Fíjense aquí cómo forman glándulas. ¿Ven? Van formando pequeñas luces. Este es un epitelio maligno. Todo esto es un epitelio maligno. Y aquí tenemos la necrosis, ¿sí? Todo esto es necrosis. Aquí tenemos necrosis. Aquí tenemos necrosis. Aquí tenemos necrosis, ¿sí? Aquí también, esto es una glándula maligna. Fíjense. Aquí esta es una mitosis, ¿sí? Este epitelio, vamos a tener en cuenta esta glándula que está aquí, esta glándula con su epitelio. Fíjense el tamaño de estos núcleos, tienen los núcleos bien agrandados, hay una pérdida de la polaridad, algunos núcleos están aquí más arriba, otros más abajo, otros tienen núcleos así grandes como estos, otros núcleos más pequeños, más claros. Fíjense estos núcleos grandes, como les dije, aquí hay una mitosis, aquí se ve otra mitosis, ¿sí? Aquí hay pérdida de la polaridad y esto es mucina, ¿sí? Entonces todos esos cambios son sugestivos, o sea, deben sugerir malignidad, ¿sí? Aquí también tenemos glándulas normales, estas son glándulas normales, y aquí glándulas neoplásicas, ¿sí? Ya vemos como hay una disminución de células caliciformes, aquí hay muchas células caliciformes, y aquí ya empieza a disminuir las células caliciformes. En esta glándula prácticamente ya no hay células caliciformes. Si ustedes se fijan aquí, van a ver que aquí hay una polaridad conservada. Los núcleos de estas células epiteliales están aquí bien en la base, son basales. Sin embargo, aquí fíjense cómo pierden la polaridad, se ponen a cualquier nivel, ¿sí? En cualquier nivel están dispuestos. También aquí, pérdida de la polaridad. Aquí tenemos glándulas, las glándulas irregulares, que también deben sugerirnos malignidad, ¿sí? Fíjense, estas glándulas son bien irregulares, presentan varias luces, aquí una luz, aquí otra luz, aquí otra luz, ¿sí? Hay pérdida de la polaridad, fíjense cómo se disponen a diferentes niveles estos núcleos. Entonces, todos esos cambios son cambios que deben sugerir una malignidad, ¿sí? Aquí tenemos otra foto macroscópica. Esto es mucosa normal, aquí mucosa normal, y aquí tenemos nuestro adenocarcinoma, ¿sí? Nuestro adenocarcinoma exofítico. Aquí tenemos, por ejemplo, un adenoma velloso, ¿sí? Este es un adenoma velloso que ya se está malignizando, ¿sí? Ven como aquí tiene
el aspecto de dedos de guante, ¿sí? Todo esto es un aspecto de dedo de guante. Entonces, del adenoma velloso. Luego esto ya va a empezar a infiltrar, va a sobrepasar la lámina propia, ya vamos a tener un adenocarcinoma infiltrante. ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí de lo que es colon? Lo que me interesa que ustedes sepan son los cambios que a ustedes les deben sugerir malignidad, ¿sí? Mitosis, núcleos irregulares, núcleos hipercromáticos, núcleo prominente, pérdida de la polaridad, glándulas irregulares, glándulas agrandadas, irregulares, con múltiples luces o fenestradas, ¿verdad? Esos cambios son los que ustedes deben sugerirle malignidad, ¿sí? Vamos a hablar del apéndice, específicamente de la apendicitis aguda, ¿sí? ¿Qué es la apendicitis aguda? Es un cuadro agudo inflamatorio del apéndice secal, ¿sí? La apendicitis aguda se puede, digamos que se puede gradar o tiene cuatro grados. Primero tenemos la inflamatoria focal, luego tenemos la supurativa, ¿verdad? Inflamatoria focal es cuando tenemos inflamación en una sola zona, ¿verdad? En un solo foco. La supurativa es cuando tenemos ya inflamación, una inflamación más extensa. Sí, el adenoma tubular, sí. Se puede transformar en un adenocarcinoma y más, hay más riesgo cuando el adenoma tubular tiene una displasia de alto grado, ¿sí? El adenoma tubular con displasia de alto grado es, tiene más posibilidad de malignizarse que un adenoma tubular con displasia de bajo grado. Bueno, le estaba diciendo que la supurativa, ¿verdad? Tenemos una inflamación más extensa, ¿sí? Luego tenemos la apendicitis aguda gangrenosa. En la gangrenosa ya hay necrosis de la mucosa, como podemos ver aquí en esta foto. Toda esta zona amarilla es una zona necrosada, ¿sí? Una zona necrosada que ya está muerta. Y luego viene la apendicitis aguda perforativa, ¿verdad? Cuando ya hay una perforación de la pared del apéndice secal. El tipo de célula inflamatoria que nosotros debemos observar para decir que se trata de una apendicitis aguda son los neutrófilos. Entonces, si nosotros no observamos neutrófilos, no podemos decir que se trata de una apendicitis aguda. Debemos observar neutrófilos. Vemos neutrófilos en un solo foco, se trata de una apendicitis aguda inflamatoria focal. Si vemos neutrófilos en una zona más amplia, entonces se trata de una apendicitis aguda supurativa. Si vemos neutrófilos y necrosis de la mucosa, decimos que se trata de una apendicitis aguda gangrenosa. Y si vemos una ruptura de la pared del apéndice secal, decimos que se trata de una apendicitis aguda perforada, ¿sí? Entonces, los neutrófilos son las células inflamatorias que nosotros debemos observar para decir que se trata de una apendicitis aguda, ¿sí? ¿Y cómo son los neutrófilos? Estos son los neutrófilos. Estas celulitas que están aquí, le van a ver ustedes como unas celulitas que tienen 3 cabezas, un citoplasma bien rojo, ¿sí? Entonces, todas estas células son neutrófilos. Para decir que es entonces una apendicitis aguda, debemos observar neutrófilos. Si no hay neutrófilos, hay solo linfocitos, entonces no es una apendicitis aguda. ¿Está? Aquí vemos cómo esta inflamación, junto con la hemorragia, todo esto rojo que se ve aquí es hemorragia. Entonces, esta inflamación va invadiendo aquí, llegó hasta la serosa, ¿sí? Entonces, si no hay necrosis aquí de la mucosa, se trata de una apendicitis aguda supurativa. Si hay necrosis de la mucosa, si esta mucosa desaparece aquí, se necrosa, entonces se trata de una apendicitis aguda gangrenosa, ¿sí? Y si esta inflamación se encuentra solo aquí en un foco y no así completamente, entonces se trata de una apendicitis aguda inflamatoria focal, ¿sí? Y si esta pared aquí se rompe, se perfora el apéndice secal, entonces se trata de una apendicitis aguda perforativa o perforada, ¿sí? Entonces nuestras células parámetros para decir que se trata de una apendicitis aguda son los
neutrófilos, ¿sí? Todas estas células que están aquí son neutrófilos. Todas las células inflamatorias que están aquí son neutrófilos, ¿sí? Aquí entonces, fíjense, aquí tenemos una apendicitis aguda con hemorragia, inflamación, ¿sí? Entonces tenemos una supurativa, ¿sí? Tenemos inflamación en toda esta zona. Aquí vemos que esta inflamación llega hasta la serosa, entonces tenemos lo que se llama periapendicitis, ¿sí? Periapendicitis, porque hay como una pequeña, un pequeño cuadro de peritonitis, ¿sí? Y cuando, fíjense aquí la mucosa todavía no está ulcerada, ¿sí? Y cuando hay destrucción aquí de la mucosa, ya no se observa la mucosa, y se observa todo este cuadro inflamatorio, entonces se dice que se trata de una apendicitis aguda gangrenosa, ¿sí? Focal. Bueno, vamos a tomar como ejemplo esta lámina que está aquí, ¿sí? Si la inflamación, o sea, si los neutrófilos solo se localizan en esta parte, entonces sería una apendicitis aguda inflamatoria focal, ¿sí? Ahora, como vemos aquí, los neutrófilos se localizan en todo el apéndice secal, ¿sí? Entonces es una apendicitis aguda supurativa, ¿sí? Ahora, no hay pérdida de la mucosa. La mucosa no está ulcerada, no está necrosada. Entonces se trata de una supurativa. Cuando la mucosa se necrosa, como en este caso, ¿sí? Desaparece la mucosa, entonces se trata de una apendicitis aguda gangrenosa, ¿sí? Gangrenosa. ¿Ok? Sí, 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 voy a poner todo, no hay problema. Entonces, aquí tenemos desaparición de la mucosa, ulceración de la mucosa, pérdida de la mucosa, se trata de una apendicitis aguda gangrenosa, ¿sí? Si tenemos neutrófilos solo en esta zona, se trata de una apendicitis aguda inflamatoria focal, ¿sí? Porque solo en un foco hay inflamación. Si tenemos inflamación en múltiples focos, ¿verdad? Y no hay ulceración de la mucosa, se trata de una apendicitis aguda supurativa, ¿sí? Y cuando hay necrosis de la mucosa, se trata de una apendicitis aguda gangrenosa, ¿ok? ¿Tienen alguna consulta, chicos? Doutor, Sí. poderia botar essa lâmina? ¿Cómo? Nesse caso dessa lâmina que o senhor estava apresentando agora, ela Sí. tem perda da mucosa, En la última, sim, a ver, voy a poner de vuelta aquí. A ver. Aquí, sí. En nesse este caso, caso, esta es una apendicitis aguda gangrenosa, ¿sí? Porque ya hay pérdida aquí de la mucosa. para ser ulcerativa, teria que atravessar toda a parede Ulcerativa, perforativa o ou perforada. perforativa. É. Se debe romper aquí, se debe romper, debe haber una continuidad entre la luz y el peritoneo, ¿sí? La cavidad peritoneal, para que sea perforada. Entendi. Graças. ¿Ok? Dale, dale. ¿Alguna otra consulta, chicos? ¿Qué les pareció el examen? ¿Mm? ¿Difícil, fácil? Condizente. A mí me pareció un examen básico, ¿verdad? Bien básico, de las cosas que ustedes realmente deberían de saber, ¿verdad? Sin profundizar mucho, sin entrar en muchos detalles. Sí, sí. Entonces, el tiempo, estuvo bien el tiempo, les alcanzó el tiempo. Sí, o tempo foi bueno. Ok, perfecto. Bueno,
El segundo examen sería así también, ¿sí? En la misma modalidad. Tendríamos algunas láminas, ¿verdad? También preguntas de selección múltiple, verdadero o falso, y siempre la parte de pareja, ¿verdad? Que allí entrarían los conceptos básicos, ¿verdad? Que ustedes deberían de manejar. ¿Ok? Yo voy a estar preparando en esta semana todas las calificaciones y les voy a estar pasando a la doctora Selva, ¿sí? Para que ustedes ya sepan sus puntajes. Só dá uma revisão para a gente, professor, antes do exame. ¿Tienen alguna duda ustedes sobre los puntos? Porque para hacer revisión yo debería estar descargando cada pregunta, ¿verdad? Puedo sacar pregunta por pregunta, ¿verdad? Como para hacer la revisión, no hay problema. Pero Não, revisão antes do próximo exame. Revisión como De un todo repaso. repasse, desculpa, repasse Pero de todo o conteúdo. se hicieron los repasos, ¿verdad? Los temas no solo preparé yo, ¿verdad? Los temas fueron preparando cada doctor fue preparando unos ciertos puntos, ¿verdad? De todos los temas. Entonces, por ejemplo, ustedes que están los días lunes y sábados, ¿verdad? Una parte de su examen hice yo, otra parte hizo la doctora Alicia González, ¿sí? De todas las cosas que dieron con ella. Para el grupo C, por ejemplo, que está martes y miércoles, una parte hizo el doctor Cristian, otra parte hizo la doctora Vega, otra parte la doctora Rolón. Entonces, todos los docentes, digamos que tuvimos una participación en los temas, ¿verdad? Para que no haya ningún tipo de conflicto, ¿verdad? Pero igualmente siempre vamos a estar haciendo los repasos 1 o 2 semanas antes de los exámenes, ¿sí? Doutor, Sí. para esse exame que a gente fez, foi passado umas lâminas, né, que ia cair no exame. Pero essas lâminas a gente não trabalhou durante as aulas, na maioria delas. Inclusive, eu falei com uma das doutoras da prática e ela teve muita dificuldade em nos explicar, porque estava muito diferente do que a gente via na nossa prática, certo? E do que a gente estava vendo nos slides. Então, seria bom ter um repasso antes dessas lâminas ou passar lâminas que o senhor está falando. Todas las láminas que yo pasé eran láminas de las clases que están en la plataforma y láminas que nosotros vimos en las prácticas en el laboratorio. Entonces, eso yo fui sacándole fotos, ¿verdad? As práticas eu realmente não vi. Então, pode ser que na minha turma que não tenha visto. Ese fue el problema que pasó el sábado que te comentamos, profe, que fue la primera vez que vimos esas láminas, ¿te recuerdas? Entiendo. Sí, eso vamos a tratar de evitar, chicos, ¿sí? Porque la idea es que un sábado tengan conmigo, ¿verdad? Un grupo, el otro grupo con la doctora Alicia, y después en la siguiente rotación, cuando les toque nuevamente, el grupo que estuvo conmigo pasa con la doctora Alicia, ¿sí? Si no hay esa rotación, avisen, porque a mí a veces se me pasa, ¿sí? Entonces, el sábado pasado, por ejemplo, yo estuve con un grupo, ¿verdad? Que nunca antes había tenido conmigo, y para ese grupo sí fue nuevo todas esas láminas. Probablemente por eso me estén diciendo eso. No meu caso, eu nunca tive aula com o senhor nas práticas. Ahí está, y eso me tienen que avisar ustedes, ¿sí? Porque a veces se me pasa a mí y lo ideal es eso, ¿verdad? Lo ideal es que ustedes roten con todos los docentes, ¿sí? E como é que a gente pode fazer para passar por todos os docentes? Porque nosso horário já é determinado. Então a gente Claro, tem que... pero hay dos... No, yo me refiero a los docentes de ese día. ¿Entendés? Por ejemplo, los días sábados estamos la doctora Alicia y yo, ¿sí? Entonces con los dos ustedes deben estar, los días lunes ustedes están con la doctora González y con Cristian, ¿verdad? No sé. Con el doctor Cristian y con la doctora Alicia González. Entonces con ellos dos también, ¿verdad? Tienen que ir rotando entre ellos dos y nosotros dos estamos los sábados, ¿sí? Sí, con o Dr. Christian, pelo menos yo nunca tuve clase, doctor. Ya, con Dr. Alicia, sí. Eso es lo que no debe ocurrir, ¿verdad? Que tengan solo, o sea, que todos los días o todas las veces que vayan, solo estén con un docente, ¿verdad? Ustedes tienen que recordarle al docente, ¿verdad? No, la vez pasada ya estuvimos con usted, doctora,
Entonces, ¿verdad? Hoy nos toca con el doctor y hacen esa rotación, ¿sí? Puedo hacer también esa división. No hay problema, puedo hacer esa división como para que ustedes tengan hecho ya esas Doutor, rotaciones. Sí, por favor, me tira só essa dúvida. Eu sou da turma A, pero como eu não podia ter aula no sábado, eu fui remanejado para o grupo 35 e 36, que pertence a 35 que pertence à turma C. E essa sí. turma não tem aula com o senhor. Mas o conteúdo, as aulas, não deveriam ser iguais para todas as turmas ou tem alguma diferença? El contenido básicamente es lo mismo, ¿verdad? Solo que algunos docentes enfocan de una forma y otros docentes enfocan de otra forma. Eso nada más, ¿verdad? Y también con respecto a las prácticas, ¿verdad? Para mis prácticas yo uso la misma lámina que están ahí, ¿verdad? Pero digamos que yo enfoco la práctica de una forma, los otros docentes enfocan de otra forma, es solo eso, ¿verdad? Pero el contenido es el mismo, no hay Entendi. diferencia en cuanto al contenido. Las aulas prácticas volverán a ser presenciales después del receso. Sí, sí, sí. O sea, mañana y el sábado ya tengo con ustedes nuevamente. Tenemos práctica presencial. Mañana también, mañana tengo con el grupo B también. No, no se suspende eso. Era por la mañana de hoy nada más, que hubo un pequeño receso, digamos. Pero después el sábado tenemos nosotros normalmente. Es más, el sábado les voy a pedir que traigan, que lleven guantes, ¿sí? Guantes y esos guantes de práctica que usan en morgue, guantes comunes de látex. Y también que lleven una cajita de palitos de helado. ¿Conocen los palitos de helado? ¿Sí? Sí, palito de picolé Sí, se habla en así mismo, portugués. así mismo. Entonces lleven una cajita de eso. Una cajita para todo el grupo A ya está bien, ¿sí? Lo que vamos a hacer es colorear láminas, ¿sí? Entonces vamos a ver muestras, ¿verdad? Generalmente se toma de la mucosa, ¿verdad? De la mucosa de la boca, y eso vamos a colorear para que ustedes observen al microscopio y también vean cómo se colorean las láminas, ¿sí? Entonces, palitos y guantes, ¿sí? Ahí estamos. Está bien, doctor. Ok, para el día sábado, ¿sí? Bueno, el sábado, el sábado. Dale, dale, chicos. Nos vemos entonces el sábado.